Ya. Ok. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Querido Padre, te damos gracias por la bendición de este día. Gracias por tu compañía. Gracias por tu amor, Señor. También por la oportunidad que nos da de poder estudiar, repasar tu palabra. Permite que aquellos que han de escuchar, que puedan, Señor, atesorar en sus corazones también, Padre, que pueda crecer la semilla en cada uno de los que escuchen tu palabra y que pueda y que lean, Señor. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Bendícenos pues en esta tarde. En el nombre de Jesús te pedimos que bendiga este programa. Amén, Señor. Amén. Gracias. Entonces, voy a empezar con este estudio. Me lo pidió una amiga y pues puse todos los versículos que ocupaba para poderlo explicar. Y voy a pedirles a ustedes que me ayuden a leer. Y también si tienen comentario, por favor, interrumpan y comenten, ¿ok? Primero voy a hacer el encabezado. Les doy las gracias por estar aquí y vamos a abordar el rapto secreto o el rapto. Todos los cristianos compartimos la creencia de que Jesús va a regresar. Estamos convencidos de que seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes. Esta es la esencia de la palabra rapto, que significa arrebatado. Pero surge la pregunta, ¿será el rapto un secreto? ¿Habrá 7 años más de vida en la tierra después que la iglesia sea arrebatada? ¿O sucederá la tribulación antes que la iglesia sea llevada? Es un tema de gran importancia que puede ser malinterpretado y podría costarle a una persona la vida eterna. Y por esa razón es muy importante entenderlo con la Biblia, este tópico. Am, Cuando Jesús llegó por primera vez al mundo, cuando nació, el enemigo de Dios había desorientado a la iglesia acerca de la forma en que el Mesías, Jesús, iba a regresar. Como consecuencia de ese malentendido sobre la llegada del Mesías, los judíos no estaban listos para recibirlo en el momento de su venida. El enemigo de Dios intentará engañar a la iglesia una vez más respecto a cómo vendrá. Este engaño tiene como objetivo evitar que las personas se preparen espiritualmente. Cuando el Señor regrese, la Biblia nos dice que su llegada no será silenciosa. En su primera venida llegó como un cordero, sin embargo, en su segunda venida Jesús vendrá como un león. Vino de manera discreta la primera vez como un cordero, pero la iglesia, los estudiosos, los encargados de estudiar y enseñar las escrituras, creían que vendría como un león. Los judíos creían que Jesús llegaría a Jerusalén para liberar al pueblo judío de la opresión romana. Pero en lugar de eso, Jesús vino como un cordero y ahora el Señor nos dice que vendrá como un león, así que es muy importante entender esto. Sin embargo, quienes creen en el rapto secreto sostienen que esto va a ser en secreto, que Jesús viene en secreto. La primera parte de la escritura le voy a pedir a Gaby que me la lea, Mateo 24 del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4, 5. Gracias. Y el apóstol Pablo nos previene de estos falsos profetas o falsos cristos. Le voy a pedir a Iracema que lea Segunda de Corintios 11 del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda Corintios 11, del 13 al 14. Gracias. Me permito sugerirles que malinterpretar esto pues puede hacer que personas se pierdan y pueden prepararse para aceptar un falso Cristo. ¿Cómo será el regreso del Señor? Si no sabemos cómo regresará el Señor, va a ser muy fácil engañar a las personas.
¿Cómo será el regreso del Señor? La mejor manera de captarlo es entendiendo cómo se fue. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús ascendió al cielo? La descripción se encuentra en Hechos 1. Los discípulos lo miraron, él habló, les dijo que enseñaran el evangelio, que fueran a todas las naciones, que lo predicaran a toda criatura, y ascendió al cielo y fue arrebatado en una nube. Sin duda, pues ha de haber sido una nube de ángeles. Am, Le voy a pedir aquí a mi tío Ramón que lea Hechos 1 al 11, 1:11. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias. Mientras miraban al cielo, dos ángeles se pararon al lado, a los lados de las personas. Esto está aquí en Hechos 1:11. Los ángeles dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera que lo habéis visto. Y continuamos leyendo otros versículos para ver un poquito más de este tema. Le voy a pedir, a ver, permítanme, ¿cómo va a volver? Permítanme. De la forma que se fue. Era real cuando se fue y va a ser real cuando regrese. Lo oyeron cuando se fue y también lo vamos a oír cuando regrese. Lo vieron irse y también lo veremos regresar. También lo veremos venir. ¿Es el rapto un secreto? En primer lugar, la Biblia dice que la venida de Jesús será audible y habrá evidencia de ello. ¿Vendrá Jesús en silencio? Le voy a pedir a Gaby que lea Jeremías 25:30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y dará su voz desde su morada santa. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagarero cantará contra todos los moradores de la tierra. Jeremías 25:30. Entonces aquí dice que rugirá, dará su voz, rugirá fuertemente, hasta cantará, dice aquí. Aquí en Jeremías está hablando de la segunda venida de Cristo. Mateo, ya que estás ahí, ¿podrías leernos primera de Tesalonicenses 4:16, por favor? Claro, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:16 y sin duda será un acontecimiento estruendoso. Aquí dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo. Iracema, ¿podrías leer Salmo 53? Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Habrá fuego, dice aquí. Sabemos que su venida se escuchará. Ahora veremos que su venida también será visible. Le voy a pedir a Ramón García que lea Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gracias. Dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No dice que viene en las nubes, sino que viene con las nubes, porque esas nubes representan ángeles. Esto implica que los ojos de todos los que están vivos en el mundo verán a Jesús venir. Vamos a ver Mateo 24:27. Le voy a pedir a Gaby que nos lee Mateo 24:27. Gaby. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias. Entonces, si ustedes se pueden imaginar, y esto está en Mateo 24:27, ¿cómo vendrá como un relámpago? ¿Han visto ustedes un relámpago?
que se mira desde una punta hasta la otra. Jesús dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, como un rayo que se extiende de oriente cubriendo todo el cielo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Le voy a pedir a Iracema que lea Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. La segunda venida de Jesús es gloriosa, es visible, lo verán cuando suceda, habrá evidencia física. Verás, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 16:18. A Ramón García, si lo puedes leer. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tan grande fue el terremoto. No sé si esto se escucha como si fue en secreto, porque hubo truenos, temblor, terremoto, relámpago, voces, y dice aquí, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí dice que será un terremoto donde las islas desaparecerán y las montañas se moverán del lugar. No habrá necesidad de leerlo en el internet o andarlo buscando en el X ahí. No lo van a poder buscar en el Facebook porque lo van a mirar. Es algo que todos sabrán porque lo verán con sus propios ojos. Le voy a pedir a Mateo que lea Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Gracias. En la segunda venida de Jesús, Dios vaciará el cielo y traerá a miles de millones de ángeles con él. ¿Se acuerdan lo que la gloria de Dios, un par de ángeles, hizo en la resurrección de Cristo? Los guardias romanos cayeron como si estuvieran muertos nomás con dos ángeles. ¿Cómo será cuando el cielo esté repleto de todos los ángeles? Por eso se dice que vendrá en nubes de gloria y luz, rodeado de una nube viviente de ángeles. Hay otros versículos que hacen referencia a esto. Hay evidencias físicas. Habrá también evidencia social cuando Jesús regrese. No será un secreto. Vamos a leer Primera de Corintios 15:22 al 23. Y le voy a pedir a Iracema que nos lea Primera de Corintios 15 del 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gracias. Los que serán resucitados, están refiriendo aquí, los que serán resucitados cuando Cristo venga. Escuchemos y leamos, vamos a leer ahora Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Le voy a pedir a Gaby que nos lea este. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, Gaby. ¿Está Uriel contigo o está solita? Ahorita estoy sola. Ok. Entonces, en este versículo, con trompeta de Dios seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuándo? Pues cuando la trompeta suene. Esa es la trompeta que se menciona en el libro de Josué. Está hablando del sonido de las 7 trompetas, porque momentos antes del fin volverá a suceder esto. Verás, vamos a leer Primera de Corintios 15:52. Le voy a pedir a Ramón García que lo lea. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gracias.
Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que estén vivos serán transformados. ¿Y cuándo sucederá esto? Pues cuando el Señor venga, cuando la trompeta suene, en un solo acontecimiento que tendrá lugar al final de la gran tribulación. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que tener en cuenta que el Señor salva y cuida a su pueblo de la tribulación. El apóstol Pablo dijo que es a través de la tribulación que entramos en el reino de Dios. No tenemos que preocuparnos acerca de las últimas 7 plagas. Los hijos de Israel estaban en Egipto cuando cayeron las 10 plagas. Ellos, los hijos de Israel, experimentaron las primeras 3 plagas junto con los egipcios, pero Dios los protegió de las últimas 7 plagas. Estaremos en el mundo durante las últimas 7 plagas finales, pero no tenemos nada que temer. Él nos protegerá durante ese tiempo. Ninguna plaga tocará tu morada, dice Salmo 91. Dios va a proteger a su pueblo de las últimas 7 plagas. Habrá evidencia física de su venida, habrá evidencia social que es la resurrección y también hay evidencia de juicio. Verás, vamos a ver Apocalipsis 22:12. Le voy a pedir a Mateo que nos lea Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias. Cuando Jesús venga, no solo dará su recompensa a su iglesia que ha sido arrebatada, sino que le dará recompensa al mundo entero. Los impíos, las personas desobedientes que desobedecieron los mandamientos de Dios, que desobedecieron amar a Dios y amar al prójimo, serán destruidos con el resplandor de su venida. Verás, lo vamos a leer en el siguiente versículo, perdón. Le voy a pedir a Iracema que lea segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias. Dice aquí que esto es un secreto. La venida del Señor es literal. La venida del Señor es personal, la venida del Señor es visible, es audible, es física, es vitalizante, hay una resurrección, somos transformados, somos revitalizados con cuerpos glorificados, es gloriosa. Jesús vendrá en la gloria del Padre, dice, será un momento culminante. Después de todos los versículos que hemos oído y leído, ¿les parece un rapto secreto? Los que argumentan en favor del rapto a menudo recurren al versículo en la Biblia que dice que Jesús vendrá como ladrón. Así es. Leamos donde dice que viene como ladrón en la noche. Verás, en segunda de Pedro 3:10. Le voy a pedir a Gaby que me lo lea. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Gracias. Entonces vendrá como un ladrón en la noche y ahí paran, ¿no? Porque aquí sigue, el versículo sigue, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. O sea, vendrá como ladrón en la noche en secreto, según, ¿no? La explicación, pero aquí sigue, con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No se oye esto como secreto. A ver, le voy a pedir a Mateo que lea primera de Tesalonicenses 5:4. Dice, pero vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Entonces, lo que quiere decir aquí que estemos preparados. Si los cielos y la tierra son destruidos y los elementos se derriten con el fuego ardiendo, ¿cómo puede continuar el mundo por 7 años más después del rapto? ¿Cómo puede continuar el mundo? La tribulación sucede antes del rapto. Una de las El, cosas asombrosas acerca de la teología del rapto secreto es que apenas hace poquitos años que se inventó. ¿Tienes algún comentario, Ramón? sí, nada más un comentario. También esto para decir que es un rapto secreto se basan en los textos bíblicos que dicen que estarán dos durmiendo. Uno será tomado y otro será dejado.
o estarán dos moliendo en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Y en eso basan a veces el rapto secreto. Y la realidad es que no está hablando de eso, está hablando de que uno hizo planes de salvarse y el otro no hizo planes de salvarse. Sí, Esa es la razón. eso van a ser los dos grupos al final de los tiempos, pero ahorita voy Sí, a cubrir ese versículo. ok. Y aquí miren, para darles una explicación de cómo empezó todo este del rapto secreto, toda esta creencia, les voy a explicar un poquito de la historia. Todo comenzó cuando durante el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica vio que millones de católicos dejaban la iglesia y se unían a los protestantes, se le iban a los feligreses. Entonces llamaron a dos de sus eruditos muy inteligentes, dos sacerdotes jesuitas, llamados Francisco Rivera y Roberto Vallervino. Estos desarrollaron lo que se llama la interpretación contra la reforma de la profecía. Básicamente crearon la idea del rapto secreto y la perspectiva futurista de la profecía. De ahí se basan. El futurismo, esa perspectiva. Ujú. Esa perspectiva fue luego adoptada más tarde por John Nelson Darby, quien fue uno de los fundadores de los hermanos Plymouth. Luego estas notas fueron incorporadas en la Biblia Scofield por Cyrus Scofield, un autor muy famoso que todavía vive y tenía una Biblia Scofield Holdings, e incluyó esta doctrina en el libro El desaparecido planeta Tierra. En este libro, él predijo, basado en la teología futurista, que el mundo se iba a acabar en 1981. Según esta profecía, el rapto secreto tendría lugar en 1988. Y la venida de Jesús se daría después de los 7 años de la tribulación. Y nada de lo que decía el libro se cumplió. Sin embargo, el autor continúa enseñando y vendiendo sus libros. Los grandes reformadores no creían esto. El Wesley, Lutero, Spurgeon y todos los grandes cristianos de la historia creían en la segunda venida de Cristo, literal, y creían en la tribulación que ocurre antes de la segunda venida de Jesús. La razón por la que es tan importante entender esto es porque si una persona lo malinterpreta, y piensan, bueno, pues no estoy listo o no estoy lista, me voy a esperar después de los 7 años, me preparo, o yo me voy a ir en el rapto y mi esposo se puede preparar después en los 7 años. Pero durante la tribulación, durante esos 7 años, la persona cree que se va a preparar y se va a arrepentir y toda la iglesia se va a desaparecer y entonces la persona sabrá que todo eso es verdad. Entonces, según ellos, se prepararán. Pero Satanás, el enemigo de Dios, tiene a mucha gente engañada con la idea de que hay una segunda oportunidad y eso no existe, ni existirá una segunda oportunidad. La próxima vez que el Señor venga, su segunda venida es la última oportunidad para el ser humano. Cuando el Señor venga, dice la Biblia, los elementos ardiendo serán deshechos y habrá muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se enterrarán ni se recogerán. La Biblia habla muy claro acerca de esto. Verás, vamos a leer en Lucas 17, 34 al 37 y le voy a pedir a Iracema que lo lea. Os digo que esa noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Entonces, respondiendo ellos, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Gracias. Eso está en Lucas 17, 34 al 37. Los impíos son llevados al juicio. La Biblia habla sobre el tiempo de Noé, que el que vino se llevó a todos los impíos cuando llegó el diluvio. Así será al fin del tiempo, como fue en los días de Noé. En el caso de los israelitas, el que permaneciera en la tierra prometida era bendecido. Cuando se portaban bien o cuando se portaban mal, eran llevados por los cautivos asirios. Judá fue llevada cautivo a Babilonia. Pensemos en esto, dos mujeres moliendo, dos hombres trabajando en el campo, dos hombres durmiendo en una cama. Estos son símbolos, solamente símbolos. Hay dos tipos de personas que están durmiendo. Hay dos tipos de personas.
El sueño simboliza y representa la muerte bíblica. La Biblia dice, perdón, es que me llamaron a alguien. La Biblia dice, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Cuántos tipos de personas están dormidas ahora? ¿Cuántos tipos de personas? Solamente dos tipos de personas están dormidas ahorita, los salvados y los perdidos. Dos mujeres están moliendo el grano para hacer pan. El pan simboliza la vida, la palabra de Dios. Hay dos tipos de mujeres, hay dos tipos de iglesias, la verdadera y la falsa. Jesús dijo, ¿estás conmigo o estás contra mí? Hay dos grupos, hay dos mujeres en el libro de Apocalipsis. La verdadera está en el Apocalipsis 12 y la iglesia falsa está en el Apocalipsis 17. Dos hombres están trabajando en el campo. ¿Qué significa eso? Jesús dice que estamos sembrando la semilla del evangelio. Hay dos tipos de cosechas representadas aquí, dos tipos de evangelios, el verdadero y el falso. Uno será salvo y el otro se perderá. Y esto se refiere en los versículos, solamente son símbolos. No significa que la vida continúa aquí en la tierra por 7 años cuando Jesús venga. Esto no es eso. En varias iglesias cristianas hay una enseñanza que se denomina el rapto secreto. Esta doctrina enseña que Jesús vendrá en secreto. Una mañana, dicen ellos, varios de nosotros nos levantaremos para descubrir que muchas personas se han desaparecido. Se van a caer los aviones y de repente una persona va a estar ahí en un cuarto y la están mirando y luego se desaparece, según la creencia esta. ¿Qué ha ocurrido con ellas? ¿A dónde habrán ido? Bueno, estas personas que enseñan el rapto secreto enseñan que Cristo ha vuelto y esa es la razón de que estas personas ya no están aquí. Así es como muchos entienden la venida, la segunda venida del Señor. Los que quedan en la tierra, según ellos, entrarán entonces en un terrible tiempo de angustia, cuando reciban la marca de la bestia y ahí aparecerá, según esto, el anticristo. Le voy a pedir a Mateo que lea Hechos del 1 del 9 al 11. Ok. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y esto dice la Biblia. Aquí están dos ángeles explicándole a las personas lo que está pasando en ese momento y cómo regresará Jesús. Dios protegerá a su pueblo durante el tiempo de angustia. Tú tal vez te preguntes, ¿por qué se enseñó y se aceptó la doctrina del rapto secreto? Pues vamos a entrar aquí. El libro de Daniel. Dios estará con nosotros durante ese tiempo, así como lo estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Las escrituras dejan claramente establecido que los justos no serán raptados del mundo antes que venga el tiempo de la angustia final. Los justos permanecerán sobre la tierra durante el tiempo de angustia. Los que enseñan la teoría del rapto creen que Dios usará a la nación de Israel para evangelizar al mundo. Eso significa que si la nación de Israel va a evangelizar al mundo, entonces ya Dios no necesita la iglesia. Ya la iglesia no se necesita. Ya no se necesita la iglesia, permanezcan en el mundo. Así que Dios rapta a la iglesia para dejar el camino libre para que Israel evangelice al mundo. El problema con esta teoría es que la Biblia enseña que en los tiempos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una sola venida y que Dios usa a la iglesia para evangelizar al mundo, no al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Ya no se necesita la iglesia, que la iglesia permanezca en el mundo, dicen. Sí, que Dios rapta a la iglesia para dejar el camino libre para que Israel evangelice al mundo. La Biblia enseña que la iglesia será su instrumento de salvación justo antes del tiempo del fin.
Vamos a seguir aquí. Hay tres formas de interpretar la profecía. Cuando se estudia el libro de Daniel y su libro paralelo es el Apocalipsis, y debemos entender estas tres formas de interpretar. Tal vez deberíamos recordar las raíces de este rapto secreto, porque es una enseñanza no muy vieja, es relativamente nueva, y vamos a ver de dónde salió. Hay tres métodos aquí de interpretar la profecía de Daniel. El libro de Daniel fue el libro que quiere ser atacado. La teoría preterista, la idea de que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado. Las profecías de Daniel en el tiempo del Antíoco Epifanes y las profecías de Apocalipsis en el tiempo de los romanos. Y es por esa razón, ellos dicen, ninguna de las profecías tienen ya más valor para el día de hoy. De acuerdo a estas personas que inventaron esto, primero les quiero decir, um, que los futuristas solo creen que el capítulo 1 y el capítulo 3 de Apocalipsis son los eventos históricos del Apocalipsis, pero después de Apocalipsis 4 en adelante, donde se le dice a Juan, sube para acá, ocurre entonces el rapto, dicen ellos. Es decir, todo lo que ocurre después del pasaje de Apocalipsis 4:1 se dice que ocurre después del rapto. Tanto en el pretérito como en el futurismo, son todos estos métodos de interpretación nuevos. Los futuristas dicen que la interpretación de Daniel, estas profecías son para el futuro y por ende la mayoría de estas profecías no se han cumplido todavía según ellos. Los que proponen el rapto son los futuristas. Ahora nosotros somos los de lo histórico. Este método interpreta la profecía comenzando de los días de los profetas, continuando a través de la historia y culminando en el fin del tiempo. Este método de interpretación fue el método adoptado por la Iglesia cristiana durante más de 2000 años. Durante más de 2000 años. Los grandes reformadores, todos estos reformadores aceptaban y usaban el método histórico de interpretación profética. Tenemos a Martín Lutero, a Juan Calvino, a John Wesley, a Charles Spurgeon, a Úrico Zunglio. Ellos creían el método histórico. Y los reformadores, el método histórico fue reconocido porque el papado, la fuerza opresora del pueblo de Dios durante la Edad Media, durante el oscurantismo, quiso cambiar cómo se entendía el libro de Daniel, porque no le convenía, porque los reformadores estaban hablando mal de la Iglesia Católica. Fue justamente esta comprensión de las profecías que les llevó a estos reformadores, le dio el valor para levantarse y darle origen a la reforma protestante. En la mente de cada uno de los reformadores, el papado se constituía el anticristo. Obviamente a la iglesia de Roma no le gustó mucho que estos reformadores se refirieran a ella como la ramera o la bestia o el cuerno pequeño. Entonces surgieron los jesuitas. Así que la Iglesia Católica le encargó a dos jesuitas para desarrollar interpretaciones distintas para los libros de Daniel y Apocalipsis, porque los libros de Daniel y Apocalipsis aclaran el plan del sistema católico. Entonces ellos encontraron a dos eruditos, Luis Alcázar, 1554 a 1613, fue un jesuita sevillano a quien Roma le debe la interpretación preterista de escasa aceptación en su tiempo. Para limpiar la culpa a la Iglesia Católica, cada uno de ellos desarrolló una perspectiva diferente para interpretar la profecía. Desarrolló el método pretérito, que pretendía demostrar que el cumplimiento de las profecías de Daniel ocurrió antes de que los papas subieran al trono de Roma y que por lo tanto no se podía aplicar al papado la bestia y el cuerno pequeño. Y el futurismo, que data de la Contrarreforma. Francisco Rivera de Villalcastín fue un sacerdote jesuita español conocido como el Padre Rivera. El jesuita Rivera trató de demostrar que el cumplimiento de las profecías estaba todavía en el futuro y por lo tanto no se referían a Roma las declaraciones de Daniel y Apocalipsis. John Nelson Darby, uno de los fundadores de los hermanos de Plymouth, adoptó la idea del rapto secreto. Estas notas fueron incorporadas en la Biblia de Scofield por Cyrus Scofield.
El método de estudiar la Biblia, el futurismo, que data de la Contrarreforma, se comenzó a infiltrar disimuladamente en el protestantismo. Esto ocurrió en el siglo XIX entre los hermanos Plymouth, cuando una mujer llamada Margaret MacDonald tuvo una revelación en la que pretendía haber tenido una experiencia con el don de lenguas. Y ella declaró que habría un rapto secreto. Esto se enseñó así durante muchos años, mayormente por grupos protestantes extremistas, especialmente los que se dedican o los que se dedicaban a la glosalía. La glosalía es el fenómeno de hablar en lenguas, generalmente en contextos religiosos, donde una persona pronuncia palabras o sonidos que no pertenecen a un idioma conocido. En algunas tradiciones religiosas, como el cristianismo pentecostal, la glosalía se considera un don espiritual, mientras que en otras perspectivas se ve como una manifestación psicológica o un fenómeno cultural. Aquí tenemos a Cyrus Scofield. Cuando se publicó la Biblia de referencia a Scofield, muchas de estas notas apoyan el rapto secreto. Muchos cristianos fueron llevados a abrazar la idea del rapto secreto por estos comentarios. La Biblia de Scofield es una edición de la Biblia que incluye notas explicativas, comentarios y referencias cruzadas para ayudar que la interpretación de las escrituras. Esto fue compilada y editada por este señor Cyrus Scofield en el siglo XX. La Biblia de Scofield es conocida por el promover una interpretación premilenarista y dispensacionalista de las escrituras, lo que incluye la doctrina del rapto secreto. Según esta interpretación, el rapto secreto es un evento en el cual los creyentes serán arrebatados repentinamente al cielo, antes de una serie de juicios en la tierra conocido como la Gran Tribulación. Esta visión es particularmente prominente en el dispensacionalismo, que divide la historia en diferentes dispensaciones o periodos en los que Dios trata de manera diferente con la humanidad. Las notas de la Biblia Scofield, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis, apoyan esta doctrina al sugerir que el rapto ocurrirá antes de un periodo de la tribulación global, durante el cual el anticristo se manifestará y gobernará. Esta interpretación ha sido influente en muchas iglesias evangélicas. Y luego, no fue sino hasta después de la publicación del libro de Hal Lindsey, titulado en inglés The Late Great Planet Earth, que la doctrina del rapto secreto alcanzó prominencia. Hal Lindsey, quien tenía una Biblia de Scofield, incluyó estas ideas en su libro The Late Great Planet Earth, predicando que el mundo terminaría en 1981, pues lo cual no ocurrió. Y Lindsey sostiene que la Biblia predice que los eventos mundiales, incluyendo la guerra, el caos social y los cambios políticos, son señales de que la humanidad está acercándose al fin de los tiempos. The Late Great Planet Earth por Hal Lindsey. Hoy día la mayoría de los protestantes han aceptado esta enseñanza sin darse cuenta de que viene de la Iglesia Católica. Los que enseñan la doctrina del rapto secreto enseñan algo más que debemos considerar, que los santos no estarán en la tierra durante el tiempo de la angustia y que el anticristo aparecerá después del así llamado rapto secreto. Jesús usa estas imágenes: dos hombres durmiendo, dos mujeres moliendo, dos hombres en el campo. Dos hombres durmiendo, el sueño simboliza la muerte. Hay dos tipos de personas muertas, los salvos y los perdidos. Dos mujeres moliendo, moler el grano simboliza hacer pan, el pan de vida. Hay dos tipos de iglesia, la verdadera y la falsa. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Dos hombres en el campo. Jesús siembra la semilla del evangelio. Hay dos cosechas, una verdadera y otra falsa. Esto significa que la vida en la tierra seguirá después de su venida, cuando Jesús venga. ¿Y cómo vendrá? De la misma manera que se fue. Fue real cuando se fue, será real cuando Jesús venga. Lo oyeron cuando se fue, lo oirán cuando regrese. Lo vieron irse, lo volveremos ver regresar. El rapto no es secreto. ¿De dónde surgió esta idea? Pues surgió en el siglo XIX como una respuesta a la Reforma Católica y proviene de dos eruditos jesuitas. Y después agarraron la idea de John Nelson Darby, que influenció la Biblia Scofield.
Y así surgió el rapto, pero esto no es bíblico. En conclusión, la segunda venida de Cristo no será secreta, será gloriosa, será visible, será audible, ocurrirá después de la tribulación y es la última oportunidad. No habrá una segunda oportunidad.